A veces, el peor secreto no es escondido fuera de casa, sino justo detrás de una puerta que nunca abrimos. Esta es la historia de Daniel, un joven de la Ciudad de México que vivía bajo el mismo techo que el mismísimo horror, sin saber que algún día él mismo sería parte de él. Desde pequeño, Daniel creció en una casa vieja en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. La casa tenía un pasillo largo y muy estrecho, y al final una puerta que su madre le había prohibido abrir bajo cualquier circunstancia. Él la llamaba simplemente el cuarto del fondo, aunque nunca supo qué había dentro. Todos los domingos, sin falta, su madre se encerraba ahí por horas, con una mochila negra y guantes puestos. Le pedía que no la molestara y dejaba la televisión encendida a todo volumen para que no se escucharan ruidos. Desde niño, Daniel supo que algo no estaba bien, pero el miedo que su madre imponía era más fuerte que su curiosidad. Con los años, Daniel comenzó a notar detalles extraños. Su madre era una mujer reservada, poco sociable, que evitaba hablar del pasado. No tenía amigos, ni visitas, ni salía mucho. Los vecinos apenas sabían su nombre. Algunos murmuraban que era extraña. Otros decían que había perdido a su esposo en circunstancias extrañas. Daniel, aunque vivía con ella, no sabía mucho más que lo que veía. Una madre rígida, obsesionada con el orden, que todos los domingos desaparecía en ese cuarto durante horas. Un día, cuando tenía 14 años, se atrevió a preguntar por qué entraba ahí. Ella lo miró fijamente y solo dijo: ese cuarto no te pertenece y nunca te va a pertenecer. Después de esa advertencia, Daniel nunca más volvió a preguntar, pero el misterio creció junto con él. A veces sentía olores extraños, saliendo de la rendija inferior de la puerta. Olores a cloro, a óxido, a carne. En ocasiones, escuchaba un leve arrastrar de cadenas, un grito ahogado, un golpe seco. Pensaba que quizás estaba imaginando cosas, pero con el tiempo entendió que lo que sucedía ahí dentro no era normal. Sin embargo, algo lo frenaba. Su madre tenía un control casi hipnótico sobre él. No se trataba de una amenaza directa, sino de una presencia autoritaria, un poder invisible que le decía: si abres esa puerta, todo va a cambiar. Cuando Daniel cumplió 20 años, algo cambió en la rutina. Su madre enfermó. Una infección grave en el pulmón la mantuvo en cama durante semanas. Por primera vez, el domingo llegó y ella no se levantó. Daniel se sintió confundido, inquieto. Por inercia, caminó hacia el pasillo y se quedó parado frente al cuarto prohibido. La puerta seguía ahí, cerrada, pero algo en él se sentía diferente. El olor era más fuerte esa vez, y juraría haber escuchado un quejido muy leve. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevió a entrar. En vez de eso, regresó a su cuarto. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, notó que la mochila negra que su madre siempre cargaba los domingos no estaba en su sitio habitual. Movido por la incertidumbre, buscó en el closet. No encontró la mochila, pero sí una caja de madera con llave. No pudo abrirla. Durante días, la tensión creció. Su madre, débil pero insistente, le pedía que no entrara al cuarto. No importa lo que pase,
No entres, le repitió una noche. Su voz temblaba. Daniel empezaba a temer que su madre estuviera ocultando algo demasiado grave. No sabía si acudir a la policía o simplemente hacer lo que había querido toda su vida: abrir esa maldita puerta. La decisión se tomó sola. Una semana después, cuando su madre sufrió un desmayo, fue hospitalizada y permaneció inconsciente por 3 días. Daniel se quedó solo en casa. Esa noche, el pasillo se sintió más oscuro que nunca. La casa, en silencio, parecía contener la respiración. Y entonces, con una linterna en mano y el corazón reventando dentro del pecho, Daniel se acercó al cuarto. La cerradura estaba vieja. Bastaron un par de empujones para que se diera. La puerta se abrió y el olor lo golpeó como un puñetazo. Lo primero que vio fue una mesa metálica al centro, como una camilla improvisada. Encima, restos de sangre seca, trozos de ropa cortada y herramientas quirúrgicas oxidadas. En una esquina, una especie de armario contenía frascos con órganos en formol, cuadernos con fechas, fotografías y hasta mechones de cabello. En otra pared colgaban cadenas viejas, esposas y un serrucho. El cuarto estaba perfectamente organizado, como si su madre llevara años perfeccionándolo. En una caja de plástico encontró más de una decena de identificaciones oficiales, todas de personas diferentes. Ninguna de ellas le sonaba conocida. Había también una cámara de video antigua, conectada a una televisión portátil. Daniel se armó de valor, colocó una cinta y vio lo impensable. Su madre, vestida con bata quirúrgica, torturando a un hombre amarrado. Lo hacía sin emoción, sin gritos, como si siguiera una rutina clínica. En otra cinta, aparecía con una mujer joven, repitiendo el mismo patrón. Daniel retrocedió, vomitó en el pasillo. Estaba viendo la evidencia de algo que iba más allá de lo que podía imaginar. Su madre era una asesina serial. Durante días, Daniel no salió de casa, no comía, no dormía, leía los cuadernos. Cada víctima tenía nombre, edad, descripción detallada de lo que le hizo. Algunos estaban anotados con una cruz roja, otros con una estrella. Empezó a entender que su madre no elegía víctimas al azar. Había un patrón. Algunos eran indigentes, otros personas desaparecidas que jamás fueron buscadas. Y entonces, una parte de él comenzó a preguntarse, ¿por qué nadie la detuvo? ¿Cómo es que nadie sospechó jamás? Y más perturbador aún, ¿por qué se sentía fascinado? Su madre despertó del coma 2 días después. Cuando Daniel fue a visitarla, ella solo lo miró y dijo, «¿Ya entraste, verdad?». Él no respondió, solo la miró. Ella asintió lentamente y añadió, «Sabía que algún día lo harías, y cuando ese día llegara, tú decidirías qué hacer». Fue la primera vez que su madre no le dio una orden, sino una opción. Daniel no sabía si quería que la arrestaran, si debía huir, si debía quemar la casa, pero en el fondo había una voz que le decía algo distinto. Entiende, continúa. Cuando volvió a casa, recorrió de nuevo el cuarto, esta vez sin miedo. Leyó todo con más calma. Analizó el patrón de víctimas. Descubrió que había un espacio vacío en el cuaderno.
una página con solo un nombre, el suyo, Daniel. Su madre lo había anotado ahí, pero no había detalles. Era como si ella se hubiera preparado para que, si él entraba, él mismo decidiera si formaría parte de la historia o si se convertiría en el siguiente experimento. Daniel cerró el cuaderno y no dijo nada. Días después, su madre falleció. El acta de defunción decía que fue por causas naturales. Nadie más sabía lo que pasaba en esa casa. Nadie más preguntó. Y Daniel, ya solo, se encontró parado frente al cuarto del fondo. La puerta, ahora, no tenía candado, solo un letrero improvisado que decía: este cuarto ya es tuyo. Él lo miró por unos segundos y entró sin dudar. El cambio fue paulatino. Daniel vendió todos los muebles viejos, remodeló partes de la casa, pero nunca tocó el cuarto del fondo. Lo mantenía cerrado, pero no abandonado. Comenzó a salir por las noches, a observar personas en la calle, a identificar patrones. Tomaba notas, tal como su madre. Grababa voces, rutinas. Nadie lo notaba. Era joven, amable, invisible, tal como su madre había sido durante décadas. La primera vez que llevó a alguien al cuarto, sintió náuseas. No pudo hacerlo, lo liberó. Pero la segunda vez, ya no dudó. Y la tercera, incluso, lo planeó con anticipación. Daniel entendió que no era solo el cuarto, era él. Su madre no le heredó el lugar, le heredó la mente, ese impulso oscuro que vive oculto y que con el tiempo se convierte en rutina, como los domingos. Ahora, cada domingo, Daniel entra al cuarto como su madre lo hacía. Se pone guantes, enciende la televisión para cubrir los sonidos y lleva la mochila negra con todo lo necesario. Los vecinos siguen sin sospechar. A veces pasa frente al espejo y se ve distinto, más parecido a ella, más parecido a lo que juró nunca ser, pero al final siempre termina igual, cerrando la puerta, apagando la luz y esperando el próximo domingo.